El efecto Pigmalión o efecto Rosenthal es un fenómeno psicológico cuya esencia es que una persona, a nivel subconsciente, construye una línea de comportamiento basada en la opinión y las expectativas de los demás. A menudo nos encontramos con el efecto Pigmalión en la vida sin darnos cuenta. El ejemplo más llamativo son los niños con comportamientos desviados. No se espera nada bueno de ellos. Subconscientemente, la actitud hacia esos niños es la correspondiente. Como resultado, cumplen las expectativas de los demás. El efecto Pigmalión se pone de manifiesto en otro fenómeno. Al estar convencidos de algo, en todas partes encontramos pruebas de que estamos en lo cierto. Por ejemplo, un directivo tiene prejuicios contra uno de sus subordinados, y a pesar de todos sus méritos para la empresa, el jefe buscará fallos en su trabajo, y los fracasos de otros empleados los justificará inconscientemente. El efecto Pigmalión también se denomina profecía autocumplida. Lo que se espera se cumple. ¿A qué se debe? Se supone que el cerebro, de un modo u otro, filtra la información entrante y concentra la atención en función de la configuración recibida. Historia del efecto Pigmalión. El efecto Pigmalión y la investigación en el campo de la psicología. Primer experimento de Robert Rosenthal. Motivación de las ratas. Segundo experimento de Robert Rosenthal. Estudiantes excelentes. Pruebas del efecto Pigmalión en las fuerzas de defensa de Israel. Puntos clave del fenómeno. Según Rosenthal, el fenómeno debe su nombre a un personaje de la mitología griega, el antiguo escultor Pigmalión. En cierta ocasión, Pigmalión creó una estatua de marfil de una encantadora muchacha. Al ver el resultado de su trabajo, el creador se enamoró perdidamente de su creación. La colmó de besos, le hizo regalos caros y la admiró incansablemente. Entonces, el escultor pidió ayuda a Afrodita, la diosa del amor. Trayéndole sus regalos, Pigmalión le pidió de todo corazón conocer a la mujer que se parecía a la estatua. Su sentimiento y su deseo eran tan sinceros que la diosa se apiadó de él y dio vida a la estatua. Este mito es una clara demostración de que la fe sincera de una persona puede hacer mucho. El efecto Pigmalión en psicología consiste en que una persona que está convencida de la autenticidad de una información construye su línea de conducta de tal manera que esta información se confirma. El efecto Pigmalión también se conoce comúnmente como efecto Rosenthal, gracias al psicólogo estadounidense Robert Rosenthal, que descubrió el fenómeno a través de la investigación experimental. Primer experimento de Robert Rosenthal. Motivación de las ratas. Durante el experimento realizado por R. Rosenthal, se pedía a los participantes que realizaran determinadas acciones con varios grupos de ratas de laboratorio. Observar el comportamiento de los roedores en un laberinto especialmente construido para ello. El primer grupo experimental de sujetos fue caracterizado como inteligente, el segundo grupo como deficiente mental. En el primer grupo, los investigadores observaron una actitud favorable hacia los sujetos por parte de los participantes en el experimento. Esto se observó en la manifestación de afecto, todo tipo de ánimos cuando los sujetos cumplían las tareas correctamente. Así pues, los observadores influyeron positivamente en el comportamiento del grupo de ratas inteligentes. Segundo experimento de Robert Rosenthal. Estudiantes excelentes. Algún tiempo después, Robert Rosenthal, junto con la psicóloga y directora de escuela Lenora Jacobson, llevó a cabo un experimento similar. Los profesores desempeñaron aquí el papel de sujetos. Al principio del curso escolar eligieron a alumnos de distintas clases de la escuela secundaria. Según los indicadores de las pruebas, el nivel de CI y talento de estos alumnos era ligeramente superior al de sus compañeros. En realidad, estos alumnos no tenían ninguna capacidad sobresaliente y fueron elegidos al azar. Sin embargo, a los profesores se les dijo lo contrario. Un estudio de seguimiento a finales de año reveló una mejora de los resultados en el grupo de control, y un aumento de los niveles de CI. Los psicólogos concluyeron que las expectativas exageradas de los profesores habían influido en el desarrollo de los alumnos. Los profesores enfocaron el proceso de aprendizaje del grupo de control de un modo diferente, con la expectativa de obtener un alto rendimiento. Permitieron la libertad de creatividad y animaron a los alumnos. Rosenthal y Jacobson equipararon este fenómeno al efecto Pigmalión. Pruebas del efecto Pigmalión en las fuerzas de defensa de Israel. Se realizó otro experimento en el ejército israelí. Se dividió a los soldados en tres grupos. Al primer grupo se le fijó el objetivo de superar una distancia de 30 kilómetros, al segundo de 40 kilómetros y al tercero de 60 kilómetros. De hecho, la distancia era igual. Sin embargo,
La creencia de los soldados en la validez de la información era tan fuerte que cubrieron la misma distancia en tiempos diferentes. El tercer grupo terminó el último. Puntos clave del fenómeno según Rosenthal. Rosenthal identificó una serie de características importantes de este efecto. Las expectativas de una persona influyen en la naturaleza de los datos que recibe. El riesgo de que se produzca el efecto Rosenthal aumenta significativamente si el experimentador y el sujeto se conocen. Las mujeres, a diferencia de los hombres, son más propensas al efecto Pygmalion. Basándose en las características anteriores, los experimentadores pueden cometer los siguientes errores: ajustar los resultados numéricos. 2 puntos. Subestimar puntuaciones demasiado altas y elevar puntuaciones innecesariamente bajas. Esforzarse por promediar los datos obtenidos. Estas razones indican que el efecto Pygmalion es una amenaza para la validez de la investigación psicológica. Además, el fenómeno puede tener repercusiones tanto durante el experimento como a la hora de calcular los resultados. El efecto Rosenthal se manifiesta a menudo en la vida de cualquier persona. El ejemplo más común es la baja autoestima. Es difícil que una persona consiga ascender profesionalmente si valora sus capacidades mentales por debajo de la media. Debido al rechazo de sí mismo y de su apariencia, surgen dificultades en la vida personal. La manifestación de este fenómeno también se observa en medicina. Si el médico y el paciente mantienen juntos una actitud constructiva durante el tratamiento, los resultados serán positivos en la mayoría de los casos. A su vez, las emociones negativas del médico tratante tienen un efecto perjudicial sobre el estado general del paciente. Como resultado, deterioro del estado de salud. El efecto Pygmalion también es posible en pedagogía. Si el profesor descuida al alumno, el rendimiento académico del niño será bajo. Esto conduce a un bajo rendimiento académico y a un comportamiento desviado. En este ejemplo, la razón de tal comportamiento del alumno reside en el propio profesor, en su actitud subjetiva hacia el alumno. El niño adopta inconscientemente la imagen de matón y vago. Este fenómeno explica el alto rendimiento de los profesores favoritos, y el bajo rendimiento de los alumnos a los que los profesores no quieren por diversas razones. Recientemente se ha puesto de actualidad el estudio de la influencia del efecto Pygmalion, Rosenthal, en el crecimiento profesional. En diversos ámbitos empresariales, varios estudios han documentado una correlación entre la productividad de una empresa y la creencia en el éxito de su directivo. Las diferencias entre un empleado de éxito y uno de fuera están directamente relacionadas con la actitud de la dirección. La administración muestra o no confianza hacia sus subordinados. La clave de esta situación es el comportamiento de la dirección. Consciente o inconscientemente, un directivo que eleva mentalmente el listón para sus empleados les anima a alcanzar un alto rendimiento. Las señales no verbales, la actitud favorable se perciben muy sutilmente. A la inversa, un directivo que duda de los puntos fuertes y las capacidades de sus subordinados acaba por cumplir sus propias expectativas. Un empleado que teme el fracaso y la insatisfacción del directivo evitará situaciones que entrañen dificultades. Por ejemplo, se echará atrás en un acuerdo por miedo a ser rechazado. El menor nivel de expectativas de la administración favorece la manifestación de errores y fallos en el rendimiento de los subordinados. Los análisis de otros estudios han demostrado que los jóvenes profesionales dependen más del punto de vista de sus superiores, y este punto de vista es fundamental para su próximo crecimiento profesional o, por el contrario, su estancamiento. El efecto Pygmalion es capaz de afectar radicalmente a la vida de una persona. Al conocer la existencia de este fenómeno, una persona puede contemplarlo en acción, minimizar su impacto negativo y utilizarlo para su autodesarrollo. Como tal, el efecto Rosenthal no es una técnica para desarrollar la inteligencia y las capacidades mentales. Actúa como motivación, proporcionando actitudes creativas favorables y deshaciéndonos de los pensamientos negativos. Podemos conseguir altos resultados en los estudios, el trabajo, los deportes y otras esferas. El elogio fugaz de alguien, una mirada, un tono de voz influyen en el aumento de nuestra autoestima. La fe de la gente nos inspira, afecta a las expectativas que tenemos de nosotros mismos. Las personas que confían en sí mismas y en sus capacidades moldean su carácter y su comportamiento para que todas sus acciones conduzcan al resultado deseado.
Al vigilar los efectos nocivos del fenómeno, es posible tomar el control y contrarrestar las actitudes negativas. Al fin y al cabo, las expectativas pesimistas equivalen a un círculo vicioso. Hace falta mucha fuerza de voluntad para encontrar lo positivo en una serie de circunstancias negativas. Nuestra confianza en las capacidades de nuestros familiares y amigos nos abrirá el acceso a nuestras reservas interiores ocultas. Aquí es donde, en parte, la técnica de visualizar los deseos es relevante en nuestro tiempo. Es especialmente importante en el proceso de crianza de los hijos. Asegúrese de decirles a sus hijos que pueden con cualquier dificultad, que podrán con todo, y el resultado positivo no tardará en llegar. Conociendo cómo funciona el efecto Rosenthal y asumiendo su control, es posible alcanzar un gran éxito en los negocios. Es valioso para mejorar la productividad de la empresa. Todo lo que se necesita es una actitud positiva hacia sus subordinados y fe en sus capacidades. El efecto Pigmalión, Rosenthal, explica una serie de fenómenos misteriosos. Se trata de una teoría seria y controvertida. Sin embargo, su validez se demuestra una y otra vez en la práctica y se confirma con ejemplos reales. Todos los experimentos realizados, cuyo objetivo era confirmar la realidad de este fenómeno, tuvieron éxito. Al mismo tiempo, no hay que olvidar que cada persona tiene un límite de posibilidades. No es prudente sobreestimar las exigencias, reducen la motivación. El objetivo debe ser difícil, pero alcanzable. Solo en estas condiciones aumentará la productividad.